Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En la colonia La Loma, en las afueras de Saltillo, los amaneceres siempre fueron fríos. El silencio de esa casa de lámina tenía ecos de oración y llanto reprimido. Ahí vivía Elías, un niño de 11 años con los ojos más grandes que sus palabras. Nadie sabía que cada versículo de la Biblia que su madre recitaba venía acompañado de un golpe seco, como si la fe pudiera entrarle a golpes. El que ama, corrige, decía ella, levantando el libro sagrado como si fuera un castigo divino. Su madre, María del Socorro, no era cruel por gusto, sino por miedo. Había sido criada igual, pero eso, Elías no lo entendía. Solo sabía que debía rezar cada vez más fuerte, no para pedir que se detuviera, sino para aprender a resistir. Porque cuando ya no podía llorar, se hablaba a sí mismo con salmos. Y ahí, entre los golpes, descubrió algo peor que el dolor: el silencio de Dios. Elías aprendió desde temprano a leer los silencios de su madre. Había uno que anunciaba los golpes, otro que precedía los rezos y uno más, el más temido, que era largo y frío como una madrugada en vela. Ese silencio venía después, cuando ella se encerraba a llorar tras haberlo castigado. Vivían en una casa prestada por una tía lejana que nunca los visitaba. Las paredes eran delgadas y por eso, cada vez que el libro golpeaba su espalda, los vecinos bajaban el volumen de la televisión, pero nunca tocaban la puerta. La Biblia que usaba su madre tenía la tapa dura, una cruz dorada en el centro y hojas delgadas que olían a moho. «Aquí está la verdad, Elías, aquí está tu salvación», decía, mientras lo obligaba a leer en voz alta los pasajes del Levítico sobre la obediencia y el castigo. Si se equivocaba en una palabra, el castigo no era solo físico. Le quitaban la cena, lo dejaban horas de rodillas sobre arroz o le cerraban con llave el cuarto sin ventanas. A veces, durante la noche, su madre se despertaba gritando por pesadillas y lo despertaba también para rezar. «Es el diablo que quiere entrar por ti», le decía, empapada en sudor, con los ojos llenos de un miedo que no era suyo, sino heredado. En la escuela, Elías no hablaba. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos de cruces, casas en llamas, ojos llorando. La maestra lo llamó una vez al final de clase, preocupada, pero cuando él bajó la mirada y no dijo nada, entendió que el silencio era su único escudo. Nunca más le preguntó. Los otros niños lo evitaban. Decían que olía raro, que su ropa estaba siempre sucia, que algo en él daba miedo. Pero Elías no notaba el rechazo. Estaba acostumbrado a ser invisible, como si su existencia no fuera completa, como si le faltara volumen para ocupar espacio. A veces, durante los recreos, se sentaba solo a leer el mismo Salmo 91 que su madre le repetía como una oración mágica. «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Él lo leía al revés, como si de esa forma pudiera detener los golpes que ya habían pasado. Una tarde, mientras lavaba los trastes, su madre entró corriendo, llorando sin control. Venía del templo evangélico del barrio, donde un pastor había dicho que los hijos rebeldes eran castigo de Dios. «¿Qué estás haciendo, Elías? ¿Qué hiciste ahora?», gritó, mientras lo empujaba contra la pared. Él no respondió. Solo cerró los ojos y pensó en una cabaña lejana, en un lugar donde nadie rezaba, donde solo se escuchaba el viento y el canto de los pájaros. No sabía si existía, pero en su mente ese lugar era real. Esa noche, cuando su madre se quedó dormida después de llorar por horas, Elías tomó la Biblia y la escondió debajo de la cama. No por miedo, sino por rabia. Quería que desapareciera, quería romper el ciclo, pero al amanecer,
Cuando ella no la encontró, lo despertó con una bofetada y lo obligó a arrodillarse en el patio, con los brazos en cruz y piedras en las manos. Así murió Cristo. Aprende a sufrir con fe, le dijo, antes de entrar a preparar el desayuno. Pasaron las horas y nadie salió. Ni siquiera los perros ladraban. Elías pensó en morir, no con dramatismo, sino como un susurro, como un descanso. Se imaginó flotando, sin cuerpo, sin Biblia, sin madre, solo él y un cielo gris. Pero antes de desmayarse, algo en su interior se encendió. Una furia vieja, callada, que no era contra su madre, sino contra esa idea de que el dolor era santo. Se prometió que si salía de ahí nunca tocaría a nadie con rabia, nunca golpearía con fe, nunca rezaría por perdón si el pecado era sobrevivir. Esa tarde, cuando por fin lo dejó entrar, escribió en un cuaderno viejo la frase «Dios no golpea». La escondió entre las páginas de un libro de ciencias y la leyó cada vez que dudaba de sí mismo, porque algo en su corazón empezaba a cambiar. No la fe, sino el sentido de la fe. Ya no quería rezar por sus golpes, quería rezar para que no se repitieran. Y eso, aunque mínimo, era el inicio de su redención silenciosa. Elías comenzó a crecer como quien se expande en la sombra, estirando su cuerpo sin hacer ruido, como los árboles torcidos que nacen pegados a los muros. Tenía 13 años cuando descubrió que podía huir sin mover los pies. Cerraba los ojos y se iba a un lugar imaginario, un cuarto blanco donde no existían ni Biblias ni voces que ordenaran rezar. Ese refugio mental lo salvaba de los gritos de su madre, de los sermones del pastor que decía que la vara es amor, y de los vecinos que miraban hacia otro lado. Pero su cuerpo no podía escapar y los golpes seguían marcándolo, pequeños moretones que ocultaba bajo la camisa escolar. Un día, durante la misa de domingo, el pastor pidió que los hijos rebeldes pasaran al frente para ser bendecidos. Su madre lo empujó con fuerza y Elías subió al altar. Allí, frente a toda la congregación, sintió las manos ásperas del pastor sobre su cabeza y la voz grave diciendo que el demonio saldría de él. Cerró los ojos, no para rezar, sino para no ver las caras que lo rodeaban, hambrientas de espectáculo. Cuando regresó al banco, sintió una mezcla de vergüenza y rabia. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, imaginando que cada estrella era un escape, una puerta diminuta. Al día siguiente, en la escuela, la maestra nueva notó sus manos hinchadas y le preguntó en voz baja si estaba bien. Elías la miró con desconfianza, pero algo en su rostro, tal vez la manera en que no apartó la mirada, lo hizo balbucear un no. Ella no insistió en ese momento, pero anotó su nombre en un papel. Días después, un trabajador social del DIF apareció en la casa. Tocó la puerta, habló con su madre, preguntó cosas. María del Socorro respondió con dulzura ensayada, diciendo que todo estaba bien, que su hijo era tranquilo, que estudiaba mucho. Elías escuchaba desde su cuarto, con el corazón golpeándole el pecho. Quería gritar, pero no podía. Cuando el hombre se fue, su madre cerró la puerta con llave y lloró. No hubo golpes esa noche, solo llanto. Pero el miedo de Elías creció. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar y no sabía si era para bien o para mal. Una tarde, después de la escuela, decidió no volver a casa. Caminó sin rumbo por las calles polvorientas hasta llegar a la vieja estación de tren. Se sentó en un banco y esperó. Nadie llegó a buscarlo. Sintió por primera vez un sabor extraño, libertad mezclada con culpa. Rezó, pero no para pedir perdón, sino para que alguien cualquiera lo viera. Pasaron horas. Un hombre que vendía dulces se le acercó y le ofreció una paleta. Elías la aceptó. No sabía si confiar en él, pero el gesto le devolvió por un instante la sensación de ser un niño normal.
Cuando cayó la noche, regresó a casa. Su madre lo estaba esperando, no con Biblia ni con golpes, sino con los ojos rojos. Lo abrazó torpemente, como si ese gesto le fuera ajeno. «No me dejes sola», le dijo al oído. Esa frase lo desarmó más que cualquier golpe. Comprendió que ella también estaba rota, que sus golpes eran gritos de alguien que no sabía pedir ayuda. Pero aún así, su dolor no justificaba el suyo. Desde ese día, Elías empezó a escribir más. En cuadernos robados de la escuela, llenaba páginas con frases cortas. «No soy el demonio. La fe no duele. Algún día saldré». Era su manera de respirar. De noche, escondía los cuadernos bajo el colchón, temiendo que su madre los encontrara. Un domingo, mientras ella dormía, se escapó a la biblioteca municipal. Allí descubrió libros distintos, historias donde los niños sobrevivían, donde había maestros que escuchaban, donde la fe no era castigo. Pasó horas leyendo sin sentir el tiempo. Cuando regresó, la encontró sentada en el patio, con la Biblia en las manos, pero sin levantarla. Solo la miraba como si fuera un objeto desconocido. Elías se sentó a su lado en silencio. No había palabras, pero en ese mutismo había algo nuevo, un inicio de tregua. En las semanas siguientes, su madre empezó a asistir menos al templo. Decía que se sentía cansada. En las noches, en lugar de despertarlo para rezar, se quedaba dormida frente a la televisión. Elías empezó a sentir una calma rara, como si una tormenta eterna hubiera dado un respiro. Pero no confiaba. Sabía que la rabia podía regresar en cualquier momento. Por eso seguía escribiendo, rezando en silencio, preparándose. Porque más allá del perdón, lo que buscaba era sobrevivir con dignidad. Y aunque no lo sabía aún, ese acto de resistir, de transformar los golpes en palabras, era ya una forma de redención. A los 14 años, Elías ya tenía las manos llenas de cicatrices invisibles, marcas que no se veían, pero que dolían cuando escribía o cuando alguien le hablaba con demasiada dulzura. Su cuerpo seguía creciendo, pero algo en su interior se había detenido, como si parte de su alma hubiera quedado congelada en el tiempo, atrapada en aquella primera vez que su madre alzó la Biblia para castigarlo. Ahora caminaba por la vida con una mezcla de calma aparente y alerta permanente, como los perros callejeros que aprenden a oler el peligro antes de que llegue. En la secundaria empezó a tener una amiga, Griselda, una niña morena de trenzas largas y voz suave. Se sentaba detrás de él en clase y poco a poco le fue hablando. Primero de libros, luego de su familia y después de su propio miedo. «Mi papá también me grita cuando toma», le confesó un día en voz baja, como si soltar esa frase le aligerara el cuerpo. Elías no respondió, pero la miró con una tristeza antigua, como si entendiera demasiado. Desde entonces compartían silencios largos, y en esos silencios había consuelo. Griselda fue la primera persona en notar que Elías escribía. Un día le pidió ver uno de sus cuadernos. Él dudó, pero se lo entregó. Ella leyó en silencio unas páginas y al terminar dijo: «Esto no es solo escribir, Elías. Esto es respirar». Esa frase se le quedó grabada como una revelación. Empezó a escribir más, con más rabia, con más precisión. Palabras como cuchillos finos, cortando la piel del recuerdo. Empezó a escribir sobre su madre, no con odio, sino con compasión brutal. «Mi madre reza para no romperse, pero me rompe a mí», escribió una tarde. Guardaba esos textos como tesoros, sabiendo que algún día tal vez podría mostrarlos al mundo. Una tarde, Griselda le habló de un taller de poesía que se abría en la Casa de Cultura a 4 cuadras de la escuela. Era gratuito, dirigido por una escritora local que venía de Ciudad Juárez. Elías no sabía si atreverse, pero fue. La primera vez no dijo nada.
Se sentó en la esquina, escuchando a los otros leer sus textos sobre amor, sobre tristeza, sobre rabia contenida. Sentía que sus palabras eran distintas, como si vinieran de un abismo más profundo. Pero al tercer encuentro, la maestra lo animó a leer. Temblando, con la voz baja, leyó un poema que terminaba con la línea: «Y si Dios existe, ¿por qué no baja del cielo cuando mi madre grita mi nombre?». La sala quedó en silencio. Nadie se rió, nadie aplaudió, solo silencio. Pero fue un silencio distinto al de su casa. Era respeto. Fue la primera vez que se sintió escuchado. Desde entonces, cada martes se convirtió en un ritual sagrado. Iba al taller, leía, escribía, compartía. Su madre no lo sabía. Creía que estaba en la biblioteca, pero un día encontró el folleto del taller entre sus libros. Lo esperó despierta, con la Biblia en las manos, pero no para golpearlo. Solo la tenía ahí, como un símbolo viejo que ya no sabía cómo usar. «¿Y ahora escribes contra mí?», preguntó con una voz rota. Elías no respondió, solo la miró, con los ojos firmes. Ella bajó la mirada. No hubo golpes, no hubo gritos, solo una distancia nueva que los separó más. Desde entonces, en casa casi no hablaban. Vivían como dos fantasmas en la misma estructura, evitando el contacto. Pero Elías ya no era el mismo. Había encontrado una forma de narrarse, de darle sentido al dolor. En el taller, la maestra le habló de un concurso de cuentos para jóvenes. Él dudó, pero Griselda lo convenció. Escribió una historia breve, basada en su infancia, con nombres cambiados, pero heridas reales. La tituló La fe duele. La envió sin muchas expectativas. Un mes después, recibió una carta. Había ganado el segundo lugar. No era dinero, pero su cuento sería publicado en una antología nacional. Cuando leyó la carta, sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de tristeza. Era como si una cadena invisible hubiera caído. Corrió al taller, leyó la carta en voz alta. Todos lo abrazaron. Griselda lloró. «Sabía que lo lograrías», le dijo. Esa noche, al regresar a casa, su madre estaba sentada en el patio con una cobija sobre los hombros. Elías se sentó a su lado. No hablaron. Él le entregó la carta. Ella la leyó en silencio, con los ojos llenos de algo que no era rabia. Al terminar, solo dijo: «Nunca aprendí a escribir, pero quiero que sepas que, aunque no lo parezca, me duele lo que te hice». Esa confesión no borró el pasado, pero abrió una grieta por donde podía entrar la luz. Elías no respondió. No sabía cómo. Solo respiró hondo y miró el cielo, sintiendo que por primera vez podía hacerlo sin culpa. Elías no se volvió famoso ni rico después de que su cuento fuera publicado, pero algo más profundo había cambiado. Por primera vez, tenía prueba escrita de que su historia valía, de que lo que vivió tenía nombre, forma y peso. En la secundaria lo miraban distinto, con una mezcla de respeto y distancia. No sabían bien qué decirle, pero entendían que algo en él no era como los demás. Griselda se volvió aún más cercana, su única amiga real, y juntos empezaron a escribir historias inventadas en los recreos, mundos donde los niños escapaban en trenes, donde las madres no pegaban, donde la fe era una cobija tibia y no un látigo. Sin embargo, en casa, las cosas no sanaban con la misma rapidez. Su madre vivía entre días de calma y noches de tormenta interna. A veces se quedaba mirando al vacío durante horas, con la Biblia abierta, pero sin leer. Parecía arrepentida, pero incapaz de reparar. Una tarde, Elías la encontró llorando en la cocina. Le había llegado una carta de su hermana en Torreón, la única familia que aún le hablaba. Decía que tenía cáncer y pedía verla.
María del Socorro no lloraba por la enfermedad, sino por la distancia. No me va a perdonar, repetía como un mantra. Elías no dijo nada, pero entendió que el perdón era una cárcel cuando se pedía demasiado tarde. Esa noche escribió un texto que nunca mostró. Era una carta para su madre en la que decía que no la odiaba, pero que no podía amarla con facilidad, que su amor era una cuerda tensa, que cada abrazo era un recordatorio, que cada silencio dolía más que un golpe. Guardó esa carta entre sus cuadernos sin intención de entregarla. Solo necesitaba sacarla de dentro. El taller de escritura terminó ese año y la maestra les dio a todos un cuaderno nuevo como despedida. Elías lo usó para comenzar algo distinto, una especie de diario, pero escrito en tercera persona. Narraba su vida como si fuera la de otro niño. Un niño que sufría en silencio, que escribía en las sombras, que rezaba no para salvarse, sino para no volverse igual que los que lo dañaron. Le puso por título Los que oran con los puños cerrados. En ese texto fue más honesto que nunca. Habló de los golpes, de las marcas, del miedo a Dios, del odio a los versículos que su madre usaba como cuchillas. Escribirlo le dolía, pero también le limpiaba el alma, como si al ponerlo en papel el dolor se volviera menos suyo. Un día, Griselda le pidió leerlo. Él dudó, pero confió. Ella lo leyó completo en 3 días y le dijo que ese cuaderno no podía quedarse guardado. La gente tiene que leer esto, no para que te tengan lástima, sino para que entiendan que esto pasa, que aún pasa. Esas palabras lo sacudieron. Nunca había pensado en su historia como algo útil, pero empezó a considerar la posibilidad. Griselda habló con la nueva bibliotecaria del pueblo, una mujer joven que había estudiado letras en la UNAM y que buscaba promover voces locales. Le mostró algunas páginas del cuaderno y ella, conmovida, le ofreció incluirlo en una lectura pública de jóvenes escritores. Elías no estaba listo, pero aceptó. Llegó el día con las manos temblorosas y el estómago vacío. Subió al pequeño escenario de la biblioteca y leyó un fragmento en voz alta. No alzó la mirada, no esperó aplausos, solo leyó. Al terminar, hubo silencio. Luego, un aplauso suave, contenido, pero real. Entre el público, un hombre se acercó. Era periodista de un portal local. Le pidió permiso para publicar el texto. Elías dudó, pero algo en su interior le dijo que sí. Pero que no salga mi nombre completo, pidió. Días después, el texto apareció bajo el título El niño que aprendió a rezar para que no le doliera. La historia se compartió más de lo que imaginó. No se volvió viral, pero muchos la leyeron. Algunos comentaban, otros enviaban mensajes anónimos diciendo, yo también viví algo así. Uno de esos mensajes venía de una mujer mayor. Decía, fui una madre como la tuya, me duele hasta hoy, gracias por escribir esto. Ese mensaje lo hizo llorar por primera vez en mucho tiempo. Llorar sin vergüenza, sin rabia, solo con tristeza limpia. En casa su madre lo notó distinto. Una noche le preguntó si podía leer sus textos. Elías no respondió. Solo dejó el cuaderno sobre la mesa. Ella lo tomó como si fuera un objeto sagrado. Pasó horas leyéndolo. No dijo nada al terminar. Solo se acercó, lo abrazó y le dijo en voz muy baja, no soy buena con las palabras, pero gracias por no odiarme. Elías no contestó. No podía. Pero en ese abrazo hubo algo nuevo. No redención completa, no olvido, pero sí una tregua real. Elías tenía 16 años cuando entendió que algunas heridas no se curan, solo se aprenden a cargar. Su historia ya no era un secreto, pero tampoco una bandera. No quería ser el niño que sufrió. Quería ser el joven que transformó su historia en algo que tuviera sentido. Empezó a asistir a un círculo de lectura en una preparatoria pública cercana, donde jóvenes de distintas colonias compartían cuentos y poemas.
Nadie sabía su pasado y eso le gustaba. Por primera vez podía ser solo Elías, sin la sombra de la Biblia alzándose sobre su cabeza. Pero un día, uno de los jóvenes leyó su cuento en voz alta sin saber que el autor estaba ahí. Lo había encontrado en internet, lo había impreso. «Escuchen esto, está brutal», dijo antes de leer. Elías lo escuchó todo en silencio, con las manos apretadas, sintiendo que su vida era un teatro sin él como actor. Cuando terminó, hubo aplausos. Algunos dijeron que era muy fuerte, otros que parecía inventado. Elías solo dijo: «Yo lo escribí». Hubo un silencio largo, tenso. Luego alguien murmuró: «¿Es verdad?». Elías solo asintió. Nadie más preguntó. Esa noche caminó solo hasta su casa, sintiendo que su verdad ya no le pertenecía. Al llegar, encontró la casa vacía. Su madre no estaba. Había dejado una nota. «Fui a ver a mi hermana. No sé si volveré pronto. Cuida tus palabras. Son más fuertes que los golpes». No supo si fue una despedida o un descanso. Durante semanas no supo de ella. Al principio sintió alivio, luego culpa, después nada, como si por fin pudiera vivir sin el peso de su presencia. Aprovechó el silencio para terminar su primer libro. Lo llamó Salmos de un niño roto. Era una mezcla de relatos, poemas y reflexiones. La bibliotecaria lo ayudó a maquetarlo y lo publicó en línea, sin pretensiones, pero se compartió. No por viralidad, sino por resonancia. Era como si cada palabra encontrara eco en alguien más. Una tarde recibió un correo de una editorial pequeña del DF. Querían publicarlo en físico. Él aceptó, con miedo. El día que recibió los primeros ejemplares, se encerró en su cuarto, abrió la caja, tomó uno entre sus manos y lloró. No de felicidad, de duelo, porque entendió que ese libro era una tumba, un entierro simbólico de lo que fue, pero también una semilla. Empezó a dar talleres en escuelas de zonas marginadas, no como maestro, sino como sobreviviente. Hablaba poco, pero leía mucho. Su voz temblaba al inicio, pero los ojos de los niños lo sostenían. Algunos lloraban, otros escribían. Todos escuchaban. En uno de esos talleres, una niña de 11 años le entregó un dibujo. Era una Biblia partida en dos, con un corazón saliendo de ella. Abajo escribió: «Yo también aprendí a rezar por mis golpes. Gracias por enseñarme que no era mi culpa». Ese dibujo lo guardó como amuleto. A veces soñaba con su madre, a veces buena, a veces aún con la mirada severa, pero ya no le temía. Solo la extrañaba como se extraña una casa vieja que no quieres volver a habitar, pero que sigue apareciendo en tus sueños. A los 18 se mudó a Monterrey con ayuda de una beca. Estudiaría letras. Le costaba socializar. A veces tenía crisis de ansiedad. Otras veces se despertaba con el corazón en la garganta. Pero tenía algo que lo mantenía de pie: su escritura. Un día, en la universidad, una profesora le pidió leer en voz alta. Elías dudó. Luego se levantó y leyó un texto nuevo. Al terminar, nadie aplaudió, pero una compañera se acercó y le dijo: «Eso que dijiste, yo lo viví también. Nunca lo había contado». Entonces Elías comprendió que su historia no era suya, que al contarla la regalaba, que cada palabra dicha era un bálsamo para alguien, que incluso los salmos más oscuros podían ser rezos de esperanza. Y en ese momento, sin Biblia en las manos, sin golpes en la espalda, sin miedo en los huesos, Elías sonrió por dentro, porque no era un sobreviviente, era un testigo. Y su voz, antes silenciada, ahora tenía eco. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto,